Mi nombre es Ana, y quiero compartir esta historia que me hace sentir increíblemente vulnerable. Es una experiencia profundamente personal que no he compartido con nadie cercano a mí, pero tal vez ponerlo en palabras me ayude a procesar todo. El verano pasado, mi hermano y su esposa me pidieron que cuidara su hijo Carlos mientras se iban de fin de semana. Carlos acababa de cumplir 18 años, era un joven brillante y reflexivo con quien siempre era fácil estar. Acepté sin dudarlo pensando que serían unos días típicos de películas, bocadillos y conversación, era fácil el primer día. Sin incidentes, Carlos y yo pasamos el tiempo viendo una serie de comedia riéndonos de chistes tontos y poniéndonos al día con la vida. Todo parecía normal, pero jamás imaginé cuánto cambiaría todo. Al día siguiente, ya era tarde en la mañana cuando Carlos mencionó que saldría a encontrarse con unos amigos. Me alegró saber que tendría la casa para mí durante unas horas, así que decidí relajarme en mi habitación, dejando la puerta entreabierta para disfrutar de la tranquilidad. Pasé un rato navegando por las redes sociales y luego decidí poner algo para levantarme el ánimo. Todo parecía transcurrir con normalidad. Ni siquiera se me pasó por la cabeza que Carlos podría regresar antes de lo esperado, pero de repente, la puerta se abrió sin previo aviso. Me giré sorprendido al ver a Carlos de pie allí, con una expresión de asombro en su rostro. Ana, olvidé mis llaves, dijo rápidamente, pero su mirada decía mucho más de lo que sus palabras revelaban. Por un momento el tiempo pareció detenerse. Sentí como mis mejillas se sonrojaban de vergüenza. Mientras me apresuraba a cubrirme deseando poder desaparecer a Carlos, mi voz temblaba mientras hablaba. Su mirada se desvió nerviosa y dio un paso atrás, murmurando una disculpa. Lo siento, dijo casi en un susurro, antes de volverse y salir rápidamente de la habitación. El resto del día transcurrió en un silencio incómodo. Carlos evitó mirarme a los ojos, y pude sentir una tensión en el aire que no había estado allí antes de esa noche. Mientras estábamos sentados en la sala de estar, decidí abordar lo que había ocurrido. Carlos, comencé con cautela, refiriéndome a lo sucedido. Simplemente olvidémoslo, dijo asintiendo rápidamente como si quisiera dejarlo atrás de inmediato, pero su expresión permaneció ilegible. Seguro, pensé eso sería el final, pero la inquietud persistió durante los siguientes días. Carlos parecía encontrar excusas para estar cerca de mí más a menudo, pequeños toques, miradas persistentes, todo se sentía extraño, pero hubo una conexión innegable formándose entre nosotros, una noche mientras estaba limpiando. Después de cenar, Carlos se acercó a mí. Su voz era vacilante pero firme. Ana, ¿podemos hablar? Me giré para mirarlo secándome las manos con un paño de cocina. Por supuesto, ¿qué tienes en mente? Solo que no puedo dejar de pensar en lo que pasó, admitió que sus mejillas se pusieron rojas. Carlos, fue un accidente. Dije rápidamente que no hay necesidad de pensar demasiado en eso, no es solo eso, dijo dando un paso más cerca. Me siento diferente cuando estoy cerca de ti, como si pudiera hablar contigo sobre cualquier cosa. Sus palabras me tomaron por sorpresa, no estaba seguro de cómo para responder, así que me quedé en silencio esperando que dijera más. Eres alguien en quien confío completamente, continuó, y creo que podría sentir algo más que eso. Su confesión me dejó atónita. Carlos era mi sobrino y la idea de algo más que afecto familiar era impensable, pero mientras él estaba allí, vulnerable y honesto, no pude negar la atracción, sentí que no estaba bien y sin embargo, no podía ignorarlo. Carlos, dije suavemente, esto no puede pasar, eres mi familia, lo sé, él respondió. Su voz se quebró, pero nunca me había sentido así antes. Puse una mano sobre su hombro tratando de estabilizarnos a ambos. Tenemos que establecer límites, le dije. Lo que sea que estés sintiendo no es algo en lo que podamos actuar. A pesar de nuestra conversación, la tensión entre nosotros no desapareció. La presencia de Carlos se convirtió en un recordatorio constante de las emociones complicadas que se agolpaban dentro de mí. Traté de centrarme en mi propia vida, pero sus mensajes y visitas no dejaban de llegar. Una noche recibí un mensaje de texto de Carlos. ¿Puedo ir? Necesito hablar. Dudé por un momento, pero respondí que estaba bien. Cuando llegó, su expresión era grave. Ana, comenzó, sé que dijiste que esto no está bien, pero no puedo dejar de pensar en eso. Tú me haces sentir comprendido de una manera que nadie más lo hace. Carlos, le respondí con firmeza, esto no se trata de lo que queremos, se trata de lo que es correcto. Entonces, ¿por qué se siente tan real?, preguntó, su voz llena de frustración. No tenía respuesta.
La verdad era que no sabía por qué, pero estaba claro que no podíamos dejar que esos sentimientos tomaran el control. Con el tiempo, logramos mantener una apariencia de normalidad. Pero cada mirada compartida, cada momento a solas, se sentía cargado. La honestidad de Carlos me había obligado a enfrentar mis propios sentimientos, sentimientos que no tenía. No estaba preparada para admitir que mi matrimonio había estado tenso durante años. Mi marido Mark a menudo estaba distante y su atención estaba consumida por el trabajo y las emociones. El vacío que sentí con él solo hizo que mi conexión con Carlos fuera más confusa una noche después de que Mark se fue a un viaje de negocios. Carlos envió un mensaje de texto nuevamente. «Necesito verte». Le respondí que no, que esta noche no, que era demasiado complicado. Su respuesta fue inmediata: «Por favor, mantendré mi distancia. Solo necesito hablar». En contra de mi mejor juicio, acepté. Cuando Carlos llegó, se detuvo en la puerta, vacilante pero con determinación. «No quiero complicarte las cosas», dijo, «pero no puedo fingir que no me importa». Suspiré y me hice a un lado para dejarlo entrar. «Lo sé, Ana, hemos pasado por esto», dijo con voz firme, «pero tú mereces ser feliz, y puedo ver que no lo eres». Sus palabras fueron un golpe directo. No estaba equivocado. Mi matrimonio se había convertido en una cáscara vacía, y la presencia de Carlos llenaba un vacío que ni siquiera sabía que existía. Pero reconocerlo me hizo sentir como si hubiera cruzado una línea que no podía volver a cruzar. «Carlos, esto no se trata de lo que merezco», dije, «que se trata de lo que es correcto». Asintió con la cabeza, sus ojos se llenaron de una mezcla de tristeza y entendiendo que solo necesitaba que supieras cómo me siento después de esa noche. Resolví concentrarme en reparar mi matrimonio, Mark y yo. Habíamos planeado una escapada de fin de semana para reconectarnos, pero la distancia entre nosotros parecía insuperable. Cada intento de conversación fracasó y me encontré pensando en Carlos más de lo que quería admitir. Cuando volvimos a casa, entendí que algo debía cambiar, no podía seguir atrapada en este limbo entre mis deberes y mis sentimientos. Carlos y yo logramos encontrar una forma de preservar nuestra conexión sin sobrepasar los límites. Nuestro vínculo permaneció firme, aunque ambos éramos plenamente conscientes de dónde estaba marcada la línea. No fue un camino sencillo, pero era necesario.